Muy buenos días, este es nuestro 9º día de ayuno y oración. ¡Qué gran gozo! Hoy vamos a estar orando por los líderes servidores dentro de la iglesia. Vamos a leer Hechos capítulo 9. Voy a estar leyendo los primeros 26 versículos, daré una reflexión, unas preguntas. Entonces usted puede leer el resto del capítulo en su casa. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Ahora levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer». Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. «Ananías». «Sí, Señor», respondió. El Señor le dijo: «Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». «Pero Señor», exclamó Ananías, «he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre». Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó la fuerza. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: «Él es verdaderamente el Hijo de Dios». Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús, verdad, era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Qué poderosa palabra el Señor nos permite leer en este día. Una pregunta: ¿usted alguna vez se ha parado en el borde de un gran monte o un risco? Es una experiencia poderosa. El tamaño de esa montaña o de ese monte es casi más de lo que uno se puede imaginar. Y es súper difícil incluso ver al otro lado, alcanzar a ver lo profundo. Entonces, esa sensación abrumadora de estar parado en el borde, yo la puedo describir mejor como un asombro. Y no hay duda de que esa gran extensión de entre un lado de la montaña o de ese risco al otro ha sido creada por un Dios increíble. Es demasiado grande, demasiado hermoso como para haber sido hecho por el esfuerzo de un ser humano. El abismo entre Saulo y Jesús que hemos leído en este capítulo es más ancho
que ese gran risco, una gran montaña o ese monte. La vida de Saulo cambió radicalmente cuando vio a Jesús por quien realmente es. Todo el mundo podía ver una diferencia en Saulo, que fue llamado Pablo. Si se recuerdan bien, creo que fue el día 7, estuvimos leyendo que cuando apedrearon a Esteban, cuando él predicaba, le pusieron sus capas, lo pusieron a los pies de un Saulo joven. O sea que él estuvo ahí presente como testigo de la muerte de Esteban. No tan solo eso, pero en este capítulo leemos que su deseo era matarlos. Eso es lo que acabamos de leer en el principio de este capítulo. Él pronunciaba amenaza en cada palabra. Estaba ansioso por matar a los seguidores. En su mente lo único que podía pensar era muerte. ¿Cómo matar? ¿Cómo matar? ¿Cómo matar? Imagínense que Dios transforme radicalmente a una persona que lo único que pueda tener en su boca era el deseo de sangre, de matanza, el deseo de destrucción de las personas que pertenecían al camino, porque antes no se le conocían como cristianos, sino a las personas del camino. Que Dios haga una transformación tan poderosa en 3 días en un hombre, al punto de que cuando él predicó y hablaba acerca de la veracidad de Jesucristo, que es el Mesías prometido al pueblo judío, la gente se quedaba asombrada, completamente asombrada. Wow. Wow, wow, wow. Algunas personas estaban emocionadas al escucharlo y querían ayudarlo en todo lo que ellos pudieran, pero algunas personas querían matarlo, y yo entendería por qué. El antes y el después en la vida de este hombre Saulo fue demasiado grande como para pasarlo por alto. Eso no se podía ignorar. Eso no es algo que sucede de la nada. Muchas personas tratan de buscar excusas o razones por la cual en realidad ellos creen que Jesucristo simplemente fue un hombre y en verdad no resucitó. Pero no pueden negar los milagros ni los prodigios. No pueden negar que más de 12 hombres, porque eran más que simplemente los discípulos, entregaran su vida hasta la muerte sin nada a cambio. No buscaban riqueza, no buscaban fama. No pueden explicar cómo se podían dar de esa manera. Al igual como que no pueden explicar cómo es que un hombre que era tan malo podía ser transformado tan rápidamente. La realidad de la transformación de Jesús, cuando una persona recibe a Jesús y Jesús entra en el corazón de una persona, es radical. Lo que antes éramos, no lo somos más. Ese es el poder del Jesús que ama, que transforma. Yo como ser humano nunca jamás pudiera ver a una persona que lo único que desea es matar, especialmente matar a personas inocentes, especialmente matar gente inocente que está haciendo tanto bien, y decirle, esa persona es mi escogido. Mas sin embargo, Dios, dentro de su gracia y su misericordia, de lo vil y lo menospreciado de este mundo, de lo más asqueroso, de lo más sucio, de lo más perdido, de lo más oscuro, de lo más del abismo, Jesús transforma cuando Él escoge, cuando Él llama, Él equipa. Y Dios había dicho, le voy a enseñar cuánto Él debe sufrir por mí. Wow, wow, wow. Nada fue igual para Saulo y nunca volvería a hacerlo después de esta experiencia tan dramática afectada por Jesús. Tengo 3 preguntas para ti. ¿Qué te enseña este pasaje acerca de Dios y cómo se aplica a ti? La segunda pregunta, Saulo había sido religioso. Él cumplía bien todas las reglas judías. Era enemigo de Dios antes de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. ¿Podemos ser lo suficientemente buenos para Dios? ¿Podemos ser lo suficientemente buenos para Dios? ¿Por qué o por qué no? Y la tercera pregunta, tal vez no tuviste una experiencia de conversión dramática como la tuvo Saulo,
Piense en su decisión, ¿verdad?, a seguir a Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es tu vida diferente ahora de lo que antes era, antes de conocer a Jesús? Piense en su decisión de seguir a Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Y cómo es tu vida diferente ahora de lo que era antes de conocer a Jesús? Mi deseo y mi oración para ti es que el Espíritu Santo haga una obra transformadora y poderosa en tu vida y que opere y trabaje sobrenaturalmente también a través de ti para que haya un impacto en las vidas de las personas que te rodean. Dios te bendiga.